Mira, ya está el profe. Profe, buenos días. Profe, ¿Cómo buenas. amaneció? María José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Hola, aquí María estamos José. de nuevo. Dime. Oye, aquí tengo el proyecto 1 dando vueltas. Yo no he conseguido cargar ninguna imagen con el GPT. ¿Con cuál? En el proyecto que me mandaste, con el GPT, no he conseguido sí. cargar ninguna imagen. No, es que ese GPT tiene problemas de créditos que luego les explico. Por ahora, Yo pensaba ya que es que el token serviría para Europa, no serviría el mismo token. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis. Hola. Buenos días. Yo con el GPT consigo hacer hasta, creo que son 3 imágenes. Después ya a partir de ahí no me manda para el día siguiente. Sí, ese está en una, digamos, en una discusión. Lo que pasa es que cuando se dieron los tokens, mucha gente empezó a utilizar tokens y agotaban los créditos en un momentico. Claro. Entonces lo que dice Thomas, que es el que maneja la plataforma, es que está buscando otra alternativa para que sea completamente gratuito, sin necesidad de los tokens. Y hay que esperar. Por ahora dejémoslo ahí pendiente y seguimos con Plus. A mí en este momento me permite generar porque todas las aplicaciones que hemos subido a la red las hemos vinculado y eso da unos niveles porque esa fue otra alternativa. Nos subieron a flores, pues empieza con semilla, son 3 niveles, flores y luego néctar. Nosotros estamos en flores y nos permite generar desde la plataforma. Pero la idea es, según Thomas, tratar de encontrar una opción completamente libre. Estamos esperando a ver qué ocurre. Yo le estaré informando. Vale, perfecto. Sí, bueno, Luis yo Barrio, hablaba... ¿cómo estás? Jorge Didi, perdona. No. Decía que yo estaba hablando de lo que es el GPT, pero fuera de Polynesia. Estoy hablando, porque estás hablando de Polinesia, ¿verdad, Juan Guillermo? Sí, de Polynesia. Vale. Yo en Polinesia no llegué a probarlo del todo, pero porque yo solía hacerlo con GPT de fuera, o GPT, yo le digo GPT, porque vamos. Y a mí me hacía eso, pero en Polinesia no creo que no he llegado a tocar lo de las imágenes todavía. Pero bueno. No he llegado a tocar lo de las imágenes todavía. Pero bueno. Buenos días. Buenos días, Chema. Buenos días, Chema. Jesús, buenos días. Edgar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Y bueno, exacto. Bueno, para los que estamos por aquí, buenas tardes. Hay de todo. Días y tardes. Uno más tardes que otro, pero bueno, porque aquí los peninsulares las 2, aquí la 1. Exacto. Aquello de 1 hora menos en Canarias. O 1 hora más en otro sitio. Hay que tenerlo. Es 1 hora más en la península. Ahí está, claro que sí. Es al revés. Bueno, es que realmente si miramos por donde pasa el meridiano cero, el de Greenwich. A lo mejor ahora, como si anulan lo del cambio horario, lo mismo nos quedamos todos igual. Ay, es que me vas a quitar el piste, ¿o qué? En teoría deberíamos estar con el mismo horario que Canarias y Portugal. Claro, según es el uso posible que eso pase. No sé si para 2027 creo que lo tenían pensado o algo así. Bueno, porque sigan pensándolo. Porque... ¿Alguien quiere extracto de hierbecitas sin alcohol? Lo del Os juro que sin alcohol, Para los que somos de aquí, algunos se acordarán del Bitter Sí, el Bitter K. Totalmente, el Bitter K de toda la vida. Sí. El otro era el Bitter Cinzano, ¿no? Sí, Cinzano Soda. Bitter Cinzano Soda. Como dicen en la escuela, se acabó el recreo, vamos a empezar. Desconecto, micro. Bueno, yo voy a iniciar aquí con la presentación. Corresponde a la sesión 5.
Pues, es decir, continuamos con el teorema del programa estructurado. Como le decía Albert Dijkstra, con 3 estructuras, las 2 primeras que vimos la sesión pasada, las secuenciales y las de decisión, y con esta tercera, que es la que llamamos la estructura iterativa, se puede hacer cualquier programa. Si ustedes observan muchos de los programas que hemos hecho con Descartes, podríamos decir que eso es cierto. Con esa observación que hicimos la sesión pasada de usar esas famosas subrutinas que usábamos en Fortran, que aquí lo llamamos funciones. Entonces, aquí lo que tenemos es la estructura iterativa, repetitiva, lo que llaman bucles o loops. Y funciona de la siguiente manera. Hay unas instrucciones que se van a estar repitiendo hasta que una condición sea falsa. Es decir, hay una estructura donde se evalúa una condición y si esa condición es verdadera, estas instrucciones se repiten. ¿Cuántas veces? Hasta que esta condición sea falsa. En el momento que sea falsa, este bucle, ciclo, loop, termina y continúa con el programa. Entonces, esto es lo que se conoce como una estructura iterativa y que tiene, digamos, 4 formas. De esas 4 formas, yo recuerdo los que están acá que programaron con BASIC, recuerdan el famoso for nest, por igual 1 hasta 30. Era muy usual en BASIC. Otras estructuras es como el repite hasta que, o desde hasta, que es el for nest, hacer mientras, que es el do while, y el mientras que. Nosotros vamos a utilizar es el do while. Hacer estas instrucciones mientras la condición sea verdadera. Hacer mientras. Yo acá les dejé un ejemplo, cómo calcular la suma de los primeros 100 números naturales, y es algo muy sencillo de hacer. Toda esta estructura que ustedes ven acá está en pseudocódigo, está el diagrama de flujo, y lo que hace es lo siguiente. Estas variables que se inicializan en 0 es opcional. Ya había dicho que en JavaScript las variables por defecto son 0. Pero para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar estas asignaciones. Perdón, Juan, hago una preguntita. ¿A ustedes se les está perdiendo la conexión? Todos están viendo. Todos están viendo, porque hay veces que se pierde la conexión. Y Sí, otra vez... yo veo perfectamente y oigo. Yo veo bien, sí. Sí. Yo veo y escucho bien también. Bueno, no hay problema, Roberto, revisa la conexión tuya. Bueno, gracias. Entonces, aquí tenemos 2 variables. Una C, que normalmente llamamos contador, que cada variable, incluso los programadores, yo no soy un programador experto como sí lo es Joel, suelen llamar las variables por su nombre real. Ahí él podría llamarlo más bien contador, no sé. La S mayúscula lo podría llamar suma, o suma enteros, o suma naturales. Si ustedes ven las variables de un programa como el de Joel, se van a dar cuenta que esas variables no son tan simplificadas, tan reduccionistas como las que yo pongo. C es el contador y S mayúscula la suma. Quise ponerlas así adrede para que recordemos que, y eso mismo ocurre con los objetos interactivos que ustedes estén diseñando, con los libros, es muy importante que si yo llamo S mayúscula la suma, durante todo el programa tendrá que ser S mayúscula. Si en algún momento la pongo S minúscula, es una variable distinta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, esto es opcional, porque por defecto son 0. Y aquí viene el famoso bucle.
en esta parte de abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo que sumar los números del 1 al 100. Entonces empiezo a asignarle el 1. Recuerde que estaba en 0. 0 más 1, 1. La flechita a la izquierda significa que le va a asignar el resultado de esa operación al contador. O sea que ese contador quedaría en 1. Hace el bucle, regresa, vuelve y le suma 1, nos daría 2, el contador quedaría en 2, y así hasta llegar a 100. Pero en la variable S, que estaba en 0, a medida que yo voy avanzando, le voy sumando lo que tiene el contador. O sea, le sumo 1, 2, 3, 4. En otras palabras, le estoy sumando los 100 primeros números naturales, que eso es lo que dice la condición. Haga eso mientras el contador, incluso esa C está mal escrita, de esa C minúscula, mientras el contador sea menor que 100. Cuando llegue a 100, 100 no es menor que 100, esa condición se vuelve falsa y termina, muestra la suma. Eso en Descartes, ¿cómo lo haríamos? Observen. Aquí en el selector programas, programa, hay dos algoritmos, uno que se llama inicio y otro que se llama cálculos. En inicio, como esto yo lo hago una sola vez, ese algoritmo lo hago una sola vez, el algoritmo, no el bucle se va a hacer 100 veces. Con este algoritmo inicio es suficiente resolver el problema. Aquí todos estos algoritmos son do while. Hacer esto, mientras que el contador es menor que 100. ¿Que lo puedo hacer aquí? Sí, pero no es necesario, porque lo que va a hacer es permanentemente, siempre, este algoritmo. Entonces, en este caso utilizaríamos el algoritmo inicio. Recuerden que hay otras alternativas, que es agregar una función. Y esas funciones generalmente también lo puedo convertir en un algoritmo, hacer mientras. Te lo vamos a dejar como lo tenemos acá. Y observen que es muy sencillo. Aquí arriba iniciamos. Las variables C y S, les asigno 0 en el inicio. Y eso hago acá, en el inicio. Las variables C y S le asigno 0. Este punto y coma es como si fuera un salto de línea. Observen que si yo hago esto, lo amplío acá. Con esto yo puedo ampliar lo que tengo allí. Y es como un salto de línea, el punto y coma. Entonces, de esa manera ya tengo esta primera parte, inicio. Y dentro del bucle, el hacer mientras, el do while, voy a poner estas dos instrucciones, estas dos que están acá. Asígnele a S más 1, asígnele a S más el contador. Eso es lo que estoy poniendo acá. Dos puntos igual. Recuerden que les había dicho que JavaScript y algunos otros lenguajes de programación trataron de poner esa asignación para no confundirla con el igual, porque recuerden que esto no es un igual, es una asignación. Asígnele a S más 1, asígnele a S más C. Que lo puedo dejar en igual, lo podemos dejar en igual, no hay problema, pero siempre entendiendo que lo que hay allí no es una igualdad. Y hacerlo durante cuánto o con qué condición, mientras C sea menor que 100. Ese mientras lo ponemos acá. Y eso es todo. De esa manera tenemos el algoritmo. Es una forma sencilla de hacerlo. Y ya lo único que hay que hacer es ir por aquí a gráficos y poner la suma. En un gráfico tipo texto le decimos escriba. Suma igual, así lo va a escribir. Todo lo que tenga entre corchetes, como lo decía Jesús en la sesión anterior, todo lo que tenga entre corchetes, lo que me va a escribir no es esta S, sino lo que vale esta S, o la operación que yo tenga acá, de tipo aritmético, matemático. Entonces me va a escribir suma igual y lo que dé esa suma. Entonces miremos qué nos daría. La suma es 5050. ¿Y qué pasa si en lugar de 100 son 1000?
500, 1500, lo vemos al lado derecho. Y si fuera 10.000 o 100.000, y lo puede hacer tan rápido, 100.000, véanlo ahí, es rápido. O sea que este ciclo se repitió 100.000 veces. ¿En cuánto tiempo? En una fracción de segundo. Allí está. Hay algo, porque alguien, no sé si está acá, me decía, es que no me está dando tal cosa. Y le decía yo, haga una prueba de escritorio. ¿Y eso qué es? Una prueba de escritorio es hacer manualmente este bucle. Ah, pero hasta 100, no, hasta 100 no. Hágalo hasta 5, por ejemplo, que sabemos que los 5 primeros números naturales nos da 15. Es escoger papel y lápiz, obsérvenlo acá, coger papel y lápiz y empezar a desarrollar el algoritmo. C y S están en 0. Cuando yo llego acá, a C le suma 1, o sea que C queda en 1, a S le suma C, o sea 1 más 0, 1, vuelve el otro ciclo, C le suma 1, quedan 2, a S que estaba en 1 le sumo C, quedan 3, sigue el otro ciclo, C más 1, quedan 3, S es S que estaba en 3 más C nos da 6, otro ciclo, sumo 1, nos quedan 4, a S que estaba en 6 le sumo C, recuerden que S siempre le sumo C, es 6 más 4, 10, el quinto ciclo, a C que estaba en 4 le sumo 1 es 5, y S que estaba en 10 le sumo C, 15. Eso es una prueba de escritorio y me evidencia que está funcionando bien. Y por ese principio de inducción, pues ya como matemáticos sabemos que para 100 sirve, para 1000 sirve, para 100.000 sirve, a no ser que aparezca el cisne negro, pero aquí todos los cisnes serán blancos. Entonces, eso era lo que en esta primera parte quería mostrarles. Este mismo algoritmo, cómo se construye, está en este video, y observa Jesús Manuel que me demoré 10 minuticos. Le vamos a dar paso ahora sí a Juan Manuel. Juan, ¿estás ahí? Jesús, ¿no? Perdón, Jesús Manuel. A veces confundo a Calimán con un man de Cali. Vale, bueno, pues voy a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Abundando en lo que perfectamente ha explicado Juan Guillermo, y os comparto la pantalla. Quito la cámara, compartimos pantalla, aquí está, y quiero compartir esta. Vale, espero que se vea bien. Bien, aquí el primer ejemplo que he puesto es de calcular el área y el perímetro de una función. Para ello simplemente he cogido un control tipo pulsador en un espacio, y si le damos aquí podemos ver que inmediatamente calcula el área y el perímetro del cuadrado. Aquí da el valor numérico, aquí incluso usa la cuestión gráfica, y tenemos la variable pi, que le hemos asignado el valor, perdón, la constante pi, que le hemos asignado el valor de 314. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Bueno, pues con los algoritmos, ¿vale? Con las funciones de las que estamos hablando, que comentaba Juan Guillermo. Nos vamos a programa y vamos, entre inicio y cálculos, al principio eran diferentes, porque inicio estaba puesto para que se evaluase una sola vez y cálculos siempre. Ahora la verdad es que los dos son iguales, es decir que inicio se suele dejar para una sola vez, pero si se quiere se puede poner siempre, y en cálculos igual. Bueno, pues en uno de ellos, en inicio, lo vamos a dejar una sola vez. Si lo dejamos una sola vez, lo evalúa al principio de la escena. Es decir, aquí pone que pi vale 314 y va a valer 314 siempre. El perímetro vale L, el control L por 4, y el área L por L. Si yo le doy a aplicar, veremos que pi vale 314, el perímetro y el área, cuando yo le dé a variar el control, fijaos que no lo calcula. ¿Por qué? Porque lo he evaluado una vez al principio y ya no lo evalúa más.
¿vale? Es decir, que como él al principio valía 0, pues lo deja ahí. Si ahora le digo que lo evalúe siempre, pues cada vez que haya bueno, constantemente lo está evaluando. Entonces, cada vez que yo modifico el parámetro, el controlado, pues lo va variando. Para hacer esto, pues aparte de estas instrucciones, o sea, el control, lo muestro aquí, es un control pulsador, que le he puesto que incremente de 1 en 1, le he puesto de nombre lado y L es la variable. Después los programas estos, en inicio, y en gráficos, lo único que le he dicho es que me ponga la T, me la coloque aquí, lo pongo más grandecito, perímetro vale P, ¿vale? Que es lo que habíamos definido en inicio, y área a entre corchetes. Y pi vale pi. O sea, si ahora nos volvemos otra vez aquí a programa, podemos ver que pi vale 314, que la P es L por 4, la A es L por L, y eso es lo que yo le he pedido que me escriba en el texto. Para que me haga el dibujo, lo único que he hecho es situado en coordenadas absolutas el cuadrado en el punto 200, 120, y le he dicho, para que se vea bien, que un lado sea 20 por L, lo puedo escalar como quiera, era para que si lo quiero más pequeñito, pues lo pongo 10 por L y 10 por L, por ejemplo, y esto es un rectángulo, en este caso cuadrado, de lados iguales, en el que va tomando este valor de ancho y este de alto. Cuando le doy, pues, como lo he puesto 10, más pequeño. Entonces me dibuja o me representa, esto lo podía hacer a escala si quisiera, pero esta representación. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo más del inicio y cálculos. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de función. Vamos a cerrar este y vamos a calcular la función, por ejemplo, factorial. Descartes no tiene el cálculo del factorial integrado como tal, sino que hay que hacerlo con una función. Yo le pongo aquí un número determinado y factorial ya sabemos que se define como un número multiplicado por todos los anteriores enteros. Es decir, si es 5, sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Si es 4, sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Si es 5, sería 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. ¿Cómo lo hemos calculado? Bueno, pues con un sencillo bucle. En este caso, lo que hacemos, definimos un control, igual que aquí, que es el control A, ¿vale? Y aquí le damos, cuando le damos a la acción, cada vez que variamos el valor de A, le decimos que utilice una función, que lo he llamado factorial de A. Le podría haber puesto otro nombre, pero le he puesto este. Factorial es el nombre de la función y A es el parámetro que coincide con el nombre del control que yo le voy a dar. Aparte de eso, después solo tiene un gráfico, ¿vale? Que es, lo amplío aquí, un texto que pone factorial de A, entre corchetes A, para que me dé el valor del control, y F, ¿vale? Que es la función factorial, que ahora explico cómo la he definido. Para definirla, pues lo que hacemos es, nos vamos a definiciones, y la función factorial la implemento como un algoritmo, es decir, como algo que se va a repetir. Para ello, ¿qué hago? Digo, inicialmente n, ¿vale? Es una variable, le digo que valga a. Es decir, el valor que yo meto aquí. Es decir, cuando yo aquí digo esto va a valer 3, ¿vale? Pues digo que n valga 3. F, ¿vale? Es otra variable, va a valer 1. De manera que hago aquí, pues lo que le estoy pidiendo es que me multiplique en círculos recurrentemente este valor, es decir, lo pongo de una manera más gráfica. F inicialmente vale 1 y A, en este caso, y N vale A, que A, por ejemplo, vamos a suponer que valga 3, ¿vale? Si yo quiero hacer el factorial de 3, lo que hace es F inicialmente vale 1 y ahora N hemos dicho que vale 3, lo mismo que vale A, pues hace 1 por 3. Y ahora a n le resta 1, es decir, 2. Vuelve a repetir el ciclo, f vale 3, y ahora es 3 por 2. Vuelve a repetir el ciclo, y ahora hace 3 por 1, porque ahora vale 1. Y ahí sería 6 por 1. Y se para. ¿Por qué? Porque n, si no, ya sería menor que, o sea, sería igual a 0, y entonces ya no me daría el factorial. Si le doy 4, pues f vale 1, inicialmente esto valdría 4,
y a la hora de repetir, pues sería 4 por 1. Ahora resta, sería 3. Sería 4 por 3. Vuelve a restar y sería 4 por 3, que es 12, y ahora mete el 2. Y así sucesivamente. Es decir, una función sencilla en el cual podemos calcular de una manera fácil el factorial. Cuando usemos un número grande, pues podemos ver que da un número todo, fijaos lo grande que puede llegar a ser, enorme. Podemos decir lo que nos dé notación exponencial o una manera más sencilla de ponerlo. Aquí dicen poniendo el número de decimales que queramos, ¿vale? Si lo queremos en negrita y demás, pero bueno, eso sería otra cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería el uso de una función, ¿vale? Repito, que hace un bucle. Y ahora vamos a otra función muy interesante, que es el llenado de un vector, ¿vale? Vamos a darle a abrir. Continuamos y vamos a darle a un vector, que lo tengo aquí puesto, que lo vamos a llenar, fijaos lo que hace, con números aleatorios. Lo puedo vaciar y lo puedo llenar otra vez con números aleatorios. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues aquí hace más, así aprendemos un concepto que es el de las familias y demás, y lo ilustramos. Bueno, lo primero que hacemos es el espacio, ¿vale? Un espacio normal y corriente, le hemos quitado los ejes. Controles, hemos puesto dos controles, uno que es llenar, ¿vale? Y otro que es vaciar. A este control le he asociado una variable que se llama llena 1 y otro que es llena 2. ¿Para qué? Esto es lo que me hace es que me esté activo el control llenar o vaciar. Es decir, si llena vale 0, el control estará activo. Si vale 1, este no estará activo y el que estará activo es el de vaciar. Es decir, que este llena 1 y llena 2, lo que me sirve para, es como lo veis aquí. Le doy aquí y ahora llena vale 1 y este está inactivo. Le doy aquí, llena igual a 0 y ahora el que está activo es este. Bien, visto lo de los controles, lo que hacen ellos es ejecutar dos funciones. Una que es llenado y otra que es vaciado. Vamos a ver cómo están hechas esas funciones. Vámonos a llenado, me voy a definiciones, ¿vale? Defino un vector, ¿vale? Que puede tener el tamaño que queramos, el vector va a ser v y puede tener el número de parámetros que sea. Es decir, aquí independientemente de que ponga 6, puedo poner 10 o lo que sea, es, como dijo Juan Guillermo, un campo anacrónico y bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo pongo, se evalúa una sola vez, es decir, de principio el vector vale 0, que es, por eso al principio, todo vale 0. Ahora, defino una función que me llene el vector. ¿Cómo lo hago? Pues le digo que n inicialmente es una variable que vale 0. Y esa n va a ser el indicador de la posición de cada uno de los elementos del vector. Es decir, n vale 0 será la posición 0 del vector. N vale 1, la posición 1 del vector. N vale 2, la posición 2 del vector. Y así sucesivamente, hasta el número que queramos. Yo le he puesto aquí 11, pero podría ser más. ¿Cómo funciona este bucle? Pues nada, inicialmente va a decir n igual a 0, o sea, el elemento 0 del vector, dale un valor aleatorio entre 0 y 101. Podía haber cogido otro cualquiera, podía coger, por ejemplo, entre 1001. Vamos a poner 1001, por ejemplo, y le doy a aplicar. Veréis que ahora salen valores más grandes. ¿Vale? ¿Que quiero volver otra vez a 101? Vuelvo a 101. Y esto lo va a repetir porque ahora, después de darle el valor n igual a 0, va a sumarle 1. Como esto es menor que 11, sigue cumpliéndose, va a volver a hacer el bucle y ahora n va a valer 1. Y le va a volver a dar otro valor aleatorio. Después n va a valer 2, le va a dar otro valor aleatorio. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos a 11. Cuando lleguemos a 11, n va a valer 11, no va a cumplir la condición y va a parar. La variable vaciado, pues hace una cosa similar. Lo único que pasa es que yo lo que digo es que en cada ciclo n, el valor del elemento del vector va a valer 0. Es decir, en n igual a 0 vale 0. Cuando n valga 1 vale 0. Cuando n valga 2 vale 0. Cuando n valga 3 vale 0. Y siempre vale 0. Y así sucesivamente. Lo cual lo que me hace es vaciarme el vector. Es decir, aquí lo lleno con números aleatorios. Cuando le doy vaciar, me los vacía
todos. Ahora, la otra cuestión que creo que es interesante es cómo representamos para que me aparezcan los 11 elementos del vector aquí. Bueno, pues sin escribir mucho, sin escribirlos uno a uno. Bueno, pues eso es un elemento nuevo que he aprovechado para definir esto. Y fijaos, con una sola línea, con un solo texto, lo puedo hacer. Yo aquí lo que hago es algo tan sencillo como lo siguiente. Le digo, el texto es tan sencillo. Valor del vector en su casilla o elemento S. ¿Vale? Y lo represento. Esta S, cuando valga 0, me va a dar el elemento 1, cuando valga 1, el elemento 1, el 2, 3, 4, y así sucesivamente. ¿Cómo consigo que me los dibuje todos uno debajo de otros? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Yo aquí lo que hago es defino esto como una familia, ¿vale? Es decir, como algo que se repite. Y esto va a ser, es como un bucle en el cual ese es el parámetro, el número de repeticiones que va a haber, el número, ¿vale? El que va a tener el valor de las repeticiones. Esto van a ser los pasos y esto va a ser el intervalo entre el que se me repita. Es decir, lo que estoy diciendo es que en 10 pasos la S me pase de 0 a 10. Es decir, para que me tome el valor 0, 1, 2, 3 hasta 10, que son los elementos del vector que yo tengo aquí. Entonces me va a coger los 10 elementos, me los va a representar y ahora para que no me los represente todos unos encima de otros, o sea, si yo pusiera solamente esto aquí, voy a quitarle este parámetro de posición, me los representaría todos encima. Para que eso no ocurra, lo que hago es que le digo que me represente en la posición X en la ordenada 20 en el valor de X y en el valor de la altura 80, o sea, empieza a representármelo en 80 y después me vaya tomando 60 por 40. O sea, perdón, la S, que va haciendo 0, 1, 2, 3, 4, me lo multiplique por 40. De manera que al principio valdrá 0, o sea, me lo pondré en la posición 80, después me lo pondré en la posición 120, porque ese será 1 por 40 más 80, después en la posición 180 y así sucesivamente. Es decir, que aquí me está tomando 80, aquí 40 más, 120, 160, 200, 240, de manera que de una manera muy sencilla y con una sola línea los puedo representar todos. Si quisiera haber alargado más, y con esto acabo, pues podría haber hecho una definición más larga de llenado. Por ejemplo, haber dicho, bueno, pues quiero que me llegue a 15. Aquí en el vaciado, pues hubiéramos dicho que me llegue a 15 también, o sea, que me haga 15 ciclos. Y aquí, para que me represente los 15 ciclos, le hubiera dicho que me haga el intervalo entre 0 y 15, y aquí que me dé 15 pasos. Seguramente se me salga por abajo, pero como veis, bueno, pues no se me ha salido, ¿vale? Llega, vale, el 15 no me lo ha metido, a lo mejor tendría que decirle que me llegase hasta 16 pasos, vamos a darle un paso más, ¿vale? Y ahora sí, y a la S tendría que darle hasta el paso 16, vamos a ver si ahora me lo llena, no, algo falta para que me llene el paso 15. Vale, bueno, es que la función es hasta 15, perdón, claro, por eso no me lo llena, porque al 15 se para, tendría que ponerle 16 aquí para que me llenase y me vaciase hasta 16, porque tiene que ser menor que 15, ¿vale? Si ahora le doy, lo llena. Y bueno, creo que con esto cumplo el tiempo que tenía asignado. Si al final tenéis alguna cuestión o alguna pregunta, como siempre a vuestra disposición. Y adelante, Juan Guillermo. Gracias, Jesús Manuel. Ahora sí dije bien, Jesús Manuel. Jesús Manuel o Jesús solo. Aquí en España no solemos utilizar mucho los compuestos. Cuando a mí me llaman Jesús Manuel, solo lo hacía mi madre cuando se enfadaba mucho. Y si ya empleaba los apellidos, mucho peor. Bueno, entonces... Me recordaste la mía. Ahora cuando decía Jesús, mal. Jesús Manuel, mucho peor. Jesús Manuel Muñoz. Pues si ya decía los 4 apellidos, mejor me escondía. Bueno, deja de presentar, Jesús. Ahí está. Ahora lo dejo libre. Dejo de presentar. Muy bien, entonces con Jesús Manuel, perdón, con Jesús, vimos lo que son los vectores, la utilidad que tienen los vectores y todo esto porque como vimos en los primeros ejemplos, pues sumar los números del 1 al 100, escribirlos
manualmente, pues sería complicado, o de 1 a 1000, o como mostraba Jesús Manuel en el caso de los factoriales. Entonces es allí donde se recurre al uso de vectores. Pero hay situaciones donde yo necesito hacer un trabajo con una base de datos, como por ejemplo esta, una base de datos donde tengo varios registros, en este caso 51 registros, porque el 52, que es Bruno Acevedo, le está sumando lo de, digamos, la cabecera que tenemos acá, o el nombre de los registros que tiene la base de datos. Esto es un registro, y cada registro tiene estos, digamos, bueno, me escapa el nombre, que componen el registro, que son 1, 2, 3, 4 informaciones con cada registro. Entonces, a veces se nos presenta esto, y este es un ejercicio sencillo. Yo tengo bases de datos mucho más amplias, y con 5.000, 10.000 registros, y es también fácil de hacerlo en un editor como Descartes JS. Ahorita lo hicimos con 100.000 y no hubo ningún problema. Ahora, ¿qué hacer con estos datos? Estos datos yo los puedo llevar a un vector, y para llevarlos a un vector debo leerlos. Y para leerlos, lo que se suele hacer es copiar los datos, todos los datos, los 51 datos de edad, por ejemplo, los copio, y simplemente en un bloc de notas, tiene que ser en un editor de texto plano. El primer elemento, que siempre es 0, lo escribo y pego allí todos los datos. Y luego lo guardo en un archivo tipo TXT, como el que tenemos acá. Aquí guardo las edades, guardo los nombres, sexo, las estaturas, con un archivo tipo TXT. Y luego Descartes nos permite leer esos archivos. ¿Cómo se lee? Se lee a través de vectores. Por ejemplo, el vector E, que he llamado E, insisto, si fuera Joel, él escribiría edad. Yo aquí puse E, lo identifiqué como E, un vector, otro vector que lo identifico como N. Siempre que creo un vector, ustedes se dieron cuenta que inmediatamente pone los 3 primeros elementos, el 0, 1 y 2, que para el caso de leer estos vectores, aquí como el género, puedo hacerlo a través de ese archivo que creé, que lo guardé en una carpeta de datos con el nombre sexo.txt, o lo guardé este vector n, que es nombre, y lo guardé en esa carpeta de datos con el nombre nombres.txt. Entonces, ¿qué es lo que hace el editor Descartes? Lee todo eso que yo guardé allí y lo almacena en cada uno de los elementos del vector n, empezando por el elemento 0. Por eso es muy importante siempre empezar el vector con el elemento 0, ponerle 0. Y de ahí en adelante está el elemento 1, 2, 3, etc. Si yo quiero sumar todas esas edades y luego dividir por 51, me da el promedio. Y puedo hacer la prueba de escritorio que les decía, 34, 28, 41, dividir por 3 y me da el promedio. Entonces, es una manera sencilla de almacenar datos que tengo en una base de datos en vectores. En el caso de los nombres, yo les mostré un truquito para que esos nombres me los ponga entre comillas simples. ¿Por qué tiene que ser comillas simples? Porque si yo no las pongo, Descartes o JavaScript lo identifica como una variable. Es Juan Pérez, es una variable. María Gómez es una variable. ¿Y cuánto vale Juan Pérez y María Gómez? 0. Por defecto, todas las variables es 0. Y si yo le digo que me escriba el nombre 1, me va a escribir 0, porque ve allí una variable. Para que vea una cadena de caracteres, tengo que ponerlo en comillas simples.
pero resulta que yo los datos los tengo sin comillas simples. Entonces el truquito es poner, a ver si lo tengo acá, este Juan Pérez, ponerlo de esta manera. Entre comillas dobles, pongo una comilla simple. Por eso ustedes aparentemente ven allí 5 comillas simples. Realmente son 2 comillas dobles y dentro de esas 2 comillas dobles hay una comilla simple. Ampersand, entre ampersand pongo la celda, que es A2, en este caso Juan Pérez, A2, y nuevamente cierro con comilla simple. ¿Y cómo lo hago? Entre comillas dobles pongo la comilla simple. Y de esa manera todas me las ponen comillas simples. ¿Eso para qué? Para yo capturar todo esto y luego almacenarlo en nombres. Lo guardo en un archivo llamado nombres y todos me quedan en comillas simples. De esa manera me lee todos los, digamos, elementos en una cadena de caracteres. Así leo yo los ficheros y con esa lectura yo puedo hacer muchas cosas. Yo les quiero explicar algo. Yo sé que el audio que les envié sonó a regaño, y si les sonó a regaño, es verdad, los estaba regañando. ¿Por qué? Hay algo, y cuando lleguemos aquí al proyecto 2, que es bueno que todos entiendan. Hay algo que se conoce como ventana de contexto en los chatbots. Esa ventana de contexto es toda la información que va almacenando en memoria el chatbot. ¿Y qué almacena en memoria? La conversación anterior, y yo puedo tener 5 conversaciones y las va guardando. O sea, va recordando, tiene algo que llama memoria. Pero esa ventana de contexto también puede ser un archivo que yo le suba. Y a medida que ese archivo es más grande, va agotando la ventana de contexto hasta que llega un momento en que el chatbot olvida. Olvida porque superamos la ventana de contexto. Sin embargo, para los chatbots que estamos diseñando, esa ventana de contexto fue pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque solamente fueron 51 registros, con cada registro con, siempre me escapa el nombre, con, digamos, esos atributos: nombre, género, edad, estatura. Entonces es pequeño. Guillermo, ¿te refieres a los campos del registro? Claro. ¿Qué haría Dios sin ti, Joseph? Los campos. Entonces, cada registro tiene 1, 2, 3, 4, en este caso 4 campos. Y si tengo 51 por 4, tengo más de 200 datos en esa base de datos. Lo llama base de datos. Tengo más de 200 datos. Y esos 200 datos hacen parte de la ventana de contexto. Si esto fuera 5000, obviamente para los chatbots que estamos haciendo no nos serviría, pero sí sirve para chatbots como ChatGPT, como Gemini y otros que tienen ventanas de contexto grande. Y otra cosa que les quería decir, y es allí donde está la clave de este curso, porque alguna vez les decía, ¿por qué quiero yo tanto el editor Descartes JS? Hay algo que se llama RAG, para que nunca lo olviden, que es una técnica que se está utilizando para los chatbots. De un momento a otro, y el que empezó fue Claude, si no estoy mal, que permitía subir archivos, y empezamos a subirle archivos PDF. Y esos archivos PDF los leía y podíamos preguntarle lo que fuera sobre esos archivos PDF. Y eso fue una buena noticia. ¿Por qué? Porque los chatbots alucinan. Es decir, responden con mentiras o responden con algo que se inventa simplemente para poder responder o responde con errores. Y eso es lo que se conoce como una alucinación. Entonces, ¿por qué fue una gran noticia lo del RAG? Lo de poder subir los PDFs u otros archivos, incluso algunos aceptan Excel, porque ya no iba a alucinar. La alucinación prácticamente se convertía en 0. Porque cuando el chatbot busca información con la que fue entrenada, hay alguna información que no encuentra y pone cualquier cosa. Pero cuando le digo, vea, en su base de conocimientos va este archivo PDF, entonces
supuestamente no tiene por qué alucinar, porque allí está toda la información. ¿Qué nos encontramos con el ejercicio que hicieron en la sesión anterior? Que sí alucinó. Y no debió haber alucinado, porque ahí estaban todos los datos. Y alucinó. ¿Y eso a qué nos lleva? Que Descartes JS no alucina. Y si yo tengo aquí todos los registros leídos de edad, nombres, sexo, yo puedo en un algoritmo sencillo, observen el algoritmo, voy a ampliar esto acá, inicializo todas las variables. Un contador que llamé I igual a 0, lo inicializo en 0. S, que es una suma, le inicializo 0. Menor es una variable, me imagino que se refiere a al menor de edad, lo pongo en 100. ¿Por qué lo pongo en 100? Porque si lo pongo en 0, y cuando voy a hacer las comparaciones, siempre me va a dar 0. Así que van a entender mejor por qué 100. Otra variable que es la suma de los menores, otra variable que es la suma de los mayores, y otra variable suma de mujeres menores. Todo esto son 6 variables que he almacenado acá, en inicio. ¿Recuerdan el algoritmo? Inicio, todo esto va a la parte de inicio del do while. Y empiezo. Voy hasta 51. Alguien decía, es que a usted le dio otra persona con menor edad. Y eso es cierto, porque en el video que está ahí, yo puse 50. Lo hice adrede. Y dejé el último que tenía 20 años, creo que se llama Bruno Acevedo. Obviamente no me lo capturaba porque puse aquí el límite en 50 y debió haber sido 51. Es que lo que va a hacer, voy a concentrarme en este. Como yo tengo todas las edades almacenadas, entonces a esta variable menor, lo que estoy buscando es la menor edad, me va a comparar todos los elementos del vector edad, empezando por el primero, con una variable que llamé menor. Recuerden que si hubiera puesto 0, edad, la primera edad que yo lea, 43 años, es menor que 0, me va a decir que no, y lo que va a hacer es que siempre va a ser 100, cuando es falso. Por eso lo puse en 100. La edad menor, perdón, la primera edad es menor que 100, eso es cierto. Entonces, el primer menor es el primer elemento que leyó de la base de datos, la primera edad, porque es menor que 100. Y así sigue. Coge el segundo elemento. Ahora sí hagamos la prueba de escritorio. Primer elemento, 34. ¿Es menor que 100? Sí. Entonces la menor edad es 34. Vuelve el bucle. Lee el segundo elemento, 28. 28 es menor que 34. Sí. Entonces asigna a la variable menor 28. La menor edad es 28 años. Coge el siguiente elemento, 41. 41 es menor que 28. No. Entonces, ¿qué ocurre? Viene acá y se le asigna a menor. O sea, los 28. Y así sigue hasta 100 y encuentro la edad menor. Cuando yo encuentro la edad menor, también puedo encontrar el nombre. Y por eso vengo acá, utilizando este mismo condicional. ¿La edad es menor? Sí. Entonces el nombre de esa edad es NI. Y así hasta llegar a 100. Y encontré el 51 que tenía 20 años. Esa es la edad menor. Y capturo el nombre de la edad menor. Puedo hacer también esto. Decirle que para todas las edades menores que 30 se la vaya sumando 1 a esta variable. Para todas las edades mayores o iguales a 30, súmele 1 a esta variable. Y de esa manera tengo otro dato. Y si quiero las mujeres que sean menores de 30 años, entonces utilizo esta conjunción lógica. La edad es menor que 30 y el género es, y el género es femenino, entonces súmele a esta variable 1, aquí no la tengo completa. Entonces,
puede hacer lo que quiera en el editor Descartes JS y con una tranquilidad que todo va a ser exacto. Entonces ahora sí entienden por qué decía yo alguna vez que quiero mucho a Descartes, porque las inteligencias artificiales son muy buenas, los chatbots son muy buenos, pero alucinan. Cuando yo lo hago con un editor como este, no alucina, me lo hace preciso, a no ser que me equivoque programando. Pero si hago bien las cosas en este algoritmo, todo me va a salir bien como lo vemos acá. Me va a dar el promedio de las edades correctamente, el nombre de la persona de menor edad y cuántos años tiene, todas las personas menores de 30 años, todas las personas mayores de 29 y cuántas mujeres son menores de 30 años. Preciso, exacto, no alucino. Y ahora sí continuemos acá. Aquí está el video con el errorcito que les decía que lo puse hasta 50 y vamos al ejercicio del objeto interactivo que les había propuesto. Lo voy a abrir acá para explicar algo en estos 5 minutos que faltan. Se encuentra en el proyecto 2. Esta es la parte 1 y es esto. Quiero aquí para terminar, bueno, de todas maneras es algo muy sencillo, en programa o en definiciones creo que es que está, aquí está el modelo, cada modelo, diferente a lo que vamos a ver con el control menú en la próxima sesión. El control menú tiene aquí los nombres de los modelos, GPT 4.1, Qwen 2.5, Llama, Mistral, y puedo poner todos los que quiera, aquí tengo 10. Pero ya en el caso de invocarlos, no los puedo invocar con este nombre. Tengo que construir un modelo, un vector que llame modelo, que va de 0 hasta 10. El 0 es GPT 4.1 y ese se carga con este nombre del modelo, OpenAI Large. O sea, OpenAI Large es 4.1, GPT 4.1. Y así los demás que tienen este nombre. También les indiqué dónde lo encontraban, que lo pueden ver acá en los modelos que actualmente tiene Pollination, que son todos estos, y cada vez va incorporando más, como el DeepSeek, etcétera, los va incorporando allí. Entonces, de esa manera yo leo el modelo. Y para generar es muy sencillo, es utilizar esto. https testpollination.ai / pongo el prompt, esta variable, y pongo el modelo. Eso es todo. Les había dicho que esto lo borraran, que no se necesitaba, pero sí lo vamos a necesitar porque en la siguiente sesión vamos a cargar todo lo que responde el chatbot en este contenido. Luego les explico esta función load. Pero por ahora con este genera las respuestas del chatbot. ¿A quién enviar? Bueno, en el modelo, creo que era aquí donde decía dibujar sí. Bueno, no, en el espacio. Aquí en este espacio yo les había dicho que quitaran este texto. Para este primer ejercicio lo pueden quitar y lo deben quitar porque en alguna parte en programa yo inicialicé este texto en igual 1, que de pronto no se los dije en la sesión anterior. O si ponen aquí texto igual 1, ustedes no tienen que borrar. De esa manera yo simplemente le digo que me imprima con o en este espacio que llamo E3, me imprima o me muestre el archivo file. Y el archivo file es el que generó acá. Cuando yo le pregunto aquí, por ejemplo, ¿cuál fue el último campeón de la Champions? Recuerden que es el Paris Saint-Germain, pero se ve lo que responde.
Vamos a ver qué nos dice. Real Madrid. ¿Eso por qué? Porque GPT-4.1 está entrenado hasta junio de 2024, el que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿alucinó? No, no alucinó. Dijo la verdad de acuerdo a la base de conocimientos que tiene. Por eso es muy importante para este tipo de preguntas utilizar mejor este modelo, SearchGPT, porque ese modelo busca en la web. Y observen que muchos modelos nuevos, modelos de lenguaje o chatbot, digamos, nuevos, están incluyendo el search para que busque en la web, que antes no lo tenía, por ejemplo, GPT. Entonces, si yo le digo esto, se van a sorprender lo que nos va a decir. Ahí está. El último campeón de la UEFA Champions League fue el Real Madrid, que ganó la temporada. Nuevamente se equivocó. Él buscó, y es allí donde vamos comprendiendo un poco mejor las alucinaciones. Él tiene una base de conocimientos que va hasta junio de 2024, pero adicionalmente busca en la web. Y en la web encuentra gran cantidad de información diciendo que el Real Madrid fue campeón. Sí, pero si yo preciso y le digo en 2025, la respuesta va a ser distinta. Entonces, que también depende, y aquí sí me dice el Paris Saint-Germain, el campeón en 2025 de la Champions. Y es más, nos dice hasta por cuánto derrotó al Inter, 5-0 en una final disputada en Múnich. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Para cálculos, con bases de datos sencillas como las que acabamos de ver, incluso hasta más grandes, hasta de 5.000 si lo quieren, Descartes JS, excelente. Los chatbots se equivocan, alucinan. También, ¿qué quiero decir? Que hay preguntas, los chatbots son muy buenos para muchas cosas, como por ejemplo para esto que acabo de hacer, pero hay que saber hacer la pregunta, porque el chatbot consulta su base de conocimientos con la cual fue entrenada hasta junio de 2024, busca en la web y en la web va a encontrar de 1.000 informaciones 999 diciendo que el Real Madrid fue campeón. Y por allá de pronto aparece una con el Paris Saint-Germain. Entonces hay que precisar bien el prompt. ¿Cuál fue el último campeón de la Champions en 2025? Quería hacer este ejercicio para que lo entendiéramos. Y lo otro, en ningún momento estoy diciendo que los chatbots son malos. No, para muchas cosas son buenos. Por ejemplo, yo le puedo pedir, dame un listado de cualquier cosa, de bacterias, por ejemplo, o de virus, o virus tipo rotavirus, y me va a responder muy bien. Y no se va a equivocar en eso, porque yo sé que aquí están las bacterias gram positivas, gram negativas, y me dio un montón de información que es válida, que es buena. O le puedo decir, hazme un cuestionario de 10 preguntas sobre bacterias y me va a hacer un muy buen cuestionario. O le puedo decir, hazme una presentación de diapositivas, 15 diapositivas sobre esto, y me lo hace. Entonces, no es que sean malos los chatbots, son muy buenos para muchas cosas. Pero para cálculos precisos, bueno, y también le puedo decir, factoriza, por ejemplo, x al cuadrado menos x menos 2, por decir alguna cosa, y lo va a factorizar bien, porque es información que encuentra en la red. Y aquí nos dice que es x menos 2 por x más 1. O sea, para muchas cosas es válido. Para los chatbots que ustedes diseñaron, algunos de ustedes, es válido y que vamos a subir a la red próximamente. El chatbot de física, el chatbot de álgebra, incluso el de Elena, que es muy bueno sobre las transformadas de Laplace. Son muy buenos, pero para otras cosas hay que tener mucho cuidado.
La tarea es sencilla, que ya todos la saben, y en la próxima reunión vamos a ver la sesión 6. En esa sesión 6 vamos a trabajar todos los controles, algunos que ya se los ha adelantado Manuel. Yo esto se los comparto el lunes. Y lo de las familias lo vamos a ver nuevamente en la sesión 8. Bueno, aquí termino y los escucho, o los escuchamos. José Antonio. Una pregunta. En uno de los libros decía que el ejercicio, o sea, la tarea 5, y decía pulse aquí, y la tarea 5 me llevaba al problema 10, y el problema 10 me pedía la lectura, mayores, menores que 0, etcétera. Y ahora veo que la tarea 5 no es específicamente lo que decía. Por eso yo había puesto que me iba a demorar, porque realmente uno de los problemas más grandes que tengo es cómo leo una cadena de caracteres. Sí, Chema, yo lo cambié, digamos, ligeramente, porque la tarea 10 que está en el libro es similar, pero quise ampliar un poco más. Para que... No, es muy diferente, porque no es lo mismo leer una cadena de caracteres separados por comas de números a leer una lista en un archivo texto de números. Es diferente, Juan Guillermo. Para ti no, pero para nosotros sí. Bueno, listo, pero bueno, esta es la tarea para que... Ok. José Antonio. Sí, mi pregunta es sobre Descartes JS. A la hora de definir la función, vi que se definía factorial de A igual a X, vaciado o llenado sin variable igual a X. ¿Esa X que aparece a la derecha tiene alguna utilidad? ¿Siempre hay que poner X o no afecta para nada? Jesús Manuel, esa pregunta es para ti. Sí, en este caso, esa X, cuando se define como algoritmo, es decir, está marcada la cruz, esa X no tiene el mayor valor, ¿vale? Eso es por si quisiéramos utilizar la función, pero no utilizarla como un bucle, ¿vale? Entonces ahí sí podríamos definir la función de otra manera, como hemos hecho, por ejemplo, con la del área de un cuadrado o el perímetro, ¿vale? Cuando está marcado el bucle, ese valor no afecta para nada. Vale, gracias, Jesús. De nada, a ti. Jorge ha levantado la mano. Jorge. Sí, vamos a ver, de lo que estuvo explicando antes Jesús, no sé exactamente ahora en qué parte, pero había algo referente a un valor entero y un random. El de los vectores. Sí, lo que quiero saber es cómo expresar todo eso, porque la cuestión de los paréntesis yo lo intenté un par de veces y tal, al final conseguí hacerlo, pero la cuestión de los paréntesis para el valor entero de un aleatorio y todo eso, yo creo que es bastante importante, porque a mí ya digo que sí, lo pongo si quieres, lo comparto. Sí, me haces el favor. Vamos a ver, presentar ahora en toda la pantalla, aquí. Mira, lo que se hace es lo siguiente. Random es la función, ¿vale? Antes era más complicado porque era RND y, bueno, simplemente cogía números de 0 a 1. Ahora no, ahora podemos nosotros establecer el parámetro. O sea, con random le damos que coja el valor entre el valor que queramos y el que queramos. Por ejemplo, entre 0 y 100, ¿vale? Normalmente el último número le he puesto 101 porque normalmente es menor que 100. O sea, menor que el último, menor que 101 sería. Entonces, para que coja entre 0 y 100 he puesto 101. Y ahora, este número puede ser cualquiera. Se puede tener el número de decimales que quiera. Entre 0 y 100 hay infinitos números. Entonces, para que me coja valores enteros, lo que hago es poner NT. Significa que me dé un valor entero. Es decir, que si me coge 42,25, pues me va a coger 42. Y el tema de los paréntesis es muy fácil. O sea, el random, en principio,
es random y entre paréntesis el inicial y el final. Y ahora el ENT lleva un paréntesis inicial y otro final para que esté dentro del mismo. Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo, lo voy a borrar esto, pongo, por ejemplo, ENT de 14, tal, ¿vale? Me va a dar 14. Si le meto el valor de una función, lo que me va a dar el valor entero de esa función. Y simplemente lo que hay que poner es entre paréntesis lo que queremos que me dé el número entero. Entonces, el único sitio donde hay un doble paréntesis es al final, porque es abro paréntesis aquí, cierro paréntesis aquí, ¿vale? Quiere decir que sea un número entero todo lo que escribo dentro. Es decir, que el valor aleatorio entre 0 y 100 sea un número entero. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Y otra cosilla más al respecto a lo mismo, lo que es ENT, también hay otras que hace el redondeo hacia arriba y el redondeo hacia abajo. Ceil y flor, o sea, suelo, eso es redondeo hacia sí. arriba o redondeo hacia abajo si también queremos. Este es equivalente a redondear hacia abajo. Vale, vale. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Parece que no hay más manos por ahí. Bueno, no se voy a dejar de compartir que no veo nada. Bueno, no veo como más preguntas, pero antes de despedirnos le aclaro a Chema, pues no es que sea el mismo ejercicio, Chema, aquí lo abrí. El problema 10, lo que decía, porque en principio lo quise hacer de esta manera, un algoritmo para determinar de n cantidades, en el fondo seguimos con lo mismo, leyendo n registros, cuántas son menores o iguales a 0 y cuántas mayores a 0 de esos registros. Cuando digo que en el fondo es lo mismo, obviamente entran las cadenas de caracteres, como dice Chema, de n registros, que era ese archivo Excel, cuántos son mayores de 0, cuántos son menores de 0, en este caso mayores de 40 años, cuántos son, pero ya combinando con los otros campos. Se complica un poco más, sí, pero en el fondo lo que se está buscando es lo mismo. Si tú supieras que esta me es más fácil a mí que la otra. En la otra yo estaba pidiendo que el usuario entrara los números separados por coma. Al leer, y ese ha sido el gran problema, que cada vez que me pongo a leer la cadena y separada por números, me da un disparate. Entonces, por eso decía, no puedo. Claro, así esto es mucho más fácil. No, hombre, no es que sea fácil, sino más comprensivo a la hora de realizar la operación. Claro. Bueno, ya para terminar, les recuerdo que existe esta página que se llama Análisis Artificial, donde se comparan los diferentes modelos. Es una comparación bastante interesante, donde GPT 4.1 en algunas evaluaciones está por encima de 50, pero bajito, 53 por ejemplo acá. Pero esto cada vez crece más. Les cuento que todos los modelos llegaba un momento en que no pasaban de 60, o sea, todos alucinaban mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que GPT 4.1, el modelo que estamos utilizando allí, alucina en un porcentaje alto, pero más pequeño de lo que alucinaba, digamos, hace un año. Entonces, y poco a poco, pues, van mejorando los modelos. Lo otro que quiero decirles es que ya está publicada la revista, el número 9, y allí hay algo muy interesante que publicó Joel, que les recomiendo leerlo, que se llama Pequeñas herramientas de autor, que nos van a ayudar para la séptima sesión, donde vamos a incluir esta técnica que utiliza Joel para ir almacenando todas las charlas que tengamos con nuestro chatbot. Pequeñas herramientas de autor. Entonces les dejo el enlace para que consulten la revista aquí en el chat.
Y insisto, les recomiendo ese artículo de Joel, porque hay otra manera de leer o de mostrar en pantalla las respuestas del chatbot, como lo pedía Chema, cambiando los colores, el estilo, poniendo el texto como yo quiera, y lo vamos a ver en la sesión 7. En la sesión 6 vamos a ver otra alternativa, que quedaríamos con 2 alternativas, pero la tercera es la mejor. Bueno, aquí ya no veo más manos levantadas. El martes voy revisando lo que enviaron de tarea, pues la mayoría lo ha hecho bien, simplemente mi crítica era esa de pronto un análisis más profundo, pero entiendo pues que tampoco era para llegar allí, sino al mostrarles que se pueden hacer análisis más amplios. Bueno, no había puesto la cámara como para despedirme. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias. Listo, Juan, Hasta muchas pronto. gracias. Y pórtense bien. Gracias por el curso. Muchas gracias. Bueno, Buen día. hasta luego. Hasta luego.